Bien, buenas noches. Estamos aquí en la noche del 23 de abril de 2026. Es una fecha importante porque se hacen las ferias de libros en honor de Shakespeare y de Cervantes y demás. Este video lo iba yo a hacer hace un mes. Estuve en más cosas, lo grabé, lo intenté subir, no alcanzó la capacidad para hacer mi conclusión. Y pues más, basta de exageraciones. A ver si ya ven más mis videos por allá porque ustedes no los ven allá y a mí me da flojera subirlos y hacer más ante esa actitud y pues no. Necesitamos hacer esto porque lo hacemos por arte y lo hacemos por conocimiento, aunque muchos creamos que solo sea por presumir. Pero bueno, la idea es que vamos a hacer el siguiente video. Vamos a hablar un poco del Conde de Montecristo, la novela de la que todos hablan y nadie lee. Y pues que... Bueno, hice una grabación, si me voy lento rápido, solo estoy repitiendo la grabación de lo que yo vi aquí. Del 25 de marzo de 2026 la hice, la grabación. Hace unas horas terminamos de leer a una velocidad espantosa el audiolibro del Conde de Montecristo a una velocidad espantosa y terrible. Esa novela es de las grandes novelas, grandes de forma exacta, porque es espantosa de grande. En su época fue una novela de folletín o de folleto, así que se hacía un capítulo por semana. Y como las novelas y telenovelas de hoy y la serie se seguía haciendo y haciendo para extenderla con tal de hacer algo comercial, seamos sinceros. Aunque para muchos es conocida como la gran novela de la literatura, aunque sea la gran novela histórica, demasiado misticismo ha hecho que se convierta en algo mítico. Pero si lo vemos más bien como un producto de nuestra época, es igual que una novela que sigue dando extensión a extensión, aunque no sea. Y aunque se pueda sobrevivir sin muchas partes de ella para entenderla. Ya sea el lenguaje, el suspenso, los capítulos de introducción de personajes secundarios y de tramas cada 2 segundos. Y bien. La primera vez que me encontré con esta novela fue en un capítulo de Garfield. En un capítulo de menos de 7 minutos contar la historia de este audiolibro que encontré, que llega a 1308 páginas. Mucho. Para mis 37 años que acabo de cumplir hace casi un mes, aún me resulta un reto conseguir terminar algo de 1300 páginas. Don Quijote son 1200. Obvio que lo leí en una versión con audiolibro, pero el libro físico que yo tenía era de 600 páginas, aunque fuera la letra muy pequeña. Y nunca lo tomé más allá de eso, lo usaba solo para marcar las citas y partes importantes. Nunca he leído libros más grandes porque lo considero algo sin sentido. Para cumplir mi meta de los 50 libros por año. Lo más grande que leí fue Darwin, que son 800. Con cierta forma de concentrarme y de mantenerme constante, lo completé en casi un mes. Y después Los bandidos de Río Frío, La nueva Eloísa de Richardson y demás. Y después del Parque Jurásico, que aunque fuera letra pequeña, fueron 500.
pero sí, es la gran novela, demasiado grande, demasiado indigerible, lo cual cubre demasiados aspectos. Como dije, la primera vez que lo vi fue en Garfield. Aquí los vecinos que llamamos los Stralskins me dijeron que lo sacaron de la biblioteca y que era demasiado grande y nunca lo terminaron. Y dudo que lo hayan empezado. Un porrúa de esos inmóviles pesadísimos de letra muy pequeña, doble columna, que ni siquiera se puede mantener abierto. Indigerible. En esa época que se hicieron esas ediciones y en esta más. Todos queremos ver a Dumas y lo hemos visto en Los Tres Mosqueteros. Y sabemos de qué va toda su obra, aunque tiene muchísimas más obras del mismo estilo, todo sea por exaltar Francia. Incluso puedo decir que tiene algunos prospectos racistas que hemos leído también en Mérimée con Carmen. Los españoles son esto, los italianos son esto, los ingleses son esto. Y los franceses pues son lo mejor. No debemos olvidar que de eso se trata el romanticismo, la exaltación de la patria. Y lo local, lo propio. Y lo gracioso es que todos los villanos son franceses. Excepto el conde Montego, que se insiste que son malvados porque son catalanes. Es que porque son españoles. Es porque tienen la sangre italiana caliente y no son civilizados como los franceses, que somos nórdicos de sangre fría. Y entonces los nórdicos franceses aguantamos todo mejor. O sea, siempre es el nacionalismo, que es un dato, como ya dije, muy presente en la corriente romántica a la que pertenece todavía Dumas. Con la historia también, la historia de Francia. Muchas veces vi la película de 2002 del Conde de Montecristo. Esa película, como muchas otras que he visto, ya lo he dicho, son películas que yo considero, o consideré por mucho tiempo, películas malditas. Porque yo siempre la veía a la mitad. Nunca la veía anunciada para prepararme, nunca la vi completa. Hasta que tuve internet pude dedicarme a ver esas películas incompletas a una velocidad de 1.5 a 2, porque yo ya la tenía la anécdota en la memoria. Y pues obvio que mientras estaba yo leyendo la novela no dejaba de imaginar la versión de 2002. Vi la película V de Venganza de 2005, que menciona al Conde de Montecristo de 1934. Lo busqué en español para digerirla más fácil y no me gustó. Aunque exalten la fotografía y lo demás, no me gustó. Todos los personajes, para la edad que representan en el libro, se ven muy ancianos. En esa película y no. Vi la versión de 1975 y no me gustó porque nunca me ha gustado la estética en el cine del 60 y del 70. Aparte de ciertos códigos de censura en el cine que en ese momento había. Y como siempre lo veo como perspectiva de fan de la literatura y del cine, y voy a estar exagerando todo lo que se me ocurra. Incluso un poco antes de eso terminé de leer Absalón, por vez número 14. Desde hace 2 veces que he leído Absalón, 2 años,
que Bond tenía la foto de la otra chica, para que en caso que Henry no le disparaba, ya con eso poder dejarla plantada para siempre. Desde 2019, la que lo vi, que lo leí en otro, el audiolibro en otros aspectos, es que descubrí que el abogado tenía más relevancia en la novela. El abogado de Charles Bond. Como dije, vi estas películas y no me llenaron, no me gustaron. Si mezcláramos todos los aspectos de todas, podríamos cubrir muchos aspectos de la novela. Aunque les cambiaron demasiados aspectos a los personajes. Como que el papá de Edmond se ahorcó en la peli de 2002. Cuando en realidad fue más trágico, fue por inanición. Hay una versión de Gerard Depardieu que sí me gustaría verla, pero es extensa, la voy a ver después de este video. Más bien para refrescar la novela. Vi un video disque motivacional en internet. No, que hay muchas enseñanzas monetarias en el Conde de Montecristo. Dije, entonces si lo voy a leer, voy a leerlo para ver esos aspectos que ahí mencionan. Incluso entre mis búsquedas encontré la mención de un libro italiano que dice el Conde de Montecristo como fábula masónica y de venganza. Y dijo mi hermano que él está en la logia, dice, no, eso es un nivel muy avanzado. No sé, lo más probable es que él compre el libro y yo lo traduzca. Y pues lo entienda él con su estilo. Y como dije, vamos a ver muchos aspectos de que Ben-Hur se parece mucho al Conde de Montecristo. Y yo que he leído Absalón, digo que se parece también, porque lo leí de inmediato. Ese personaje de Caderus, que no lo había visto más que en el libro hasta ahora, que era un sastre, y yo dije, oye, eso me recuerda mucho a William Morris y el sastre, el tejedor, que estaba como que fastidiando un poco al personaje principal, que es William West. Y después digo, no, es que William Morris fue posterior. William Morris bien pudo haber leído El Conde de Montecristo y de ahí se sacó el personaje de este tejedor o sastre impertinente. Y después dice que no, es que entre los piratas tenemos unos saludos masónicos. Y pues vemos esto. Quiero hacer esta grabación porque siempre a veces hago notas escritas y luego me salto y aquí voy a filtrar un poco hablando de la novela. Pues sí, lo estuve escuchando en mis espacios del trabajo, los fragmentos del libro, con la tablet que recién compré, las pausas entre los párrafos se hacen más cortas, tal vez tiene un mejor Windows, no sé. Así es que la pude terminar más rápido. Incluso terminé más rápido Absalón, que me estaba costando un poco. Absalón, aunque nadie lo haya mencionado, tiene mucho que ver aquí la historia de la venganza. Sí estamos contando el tiempo, perdón, porque es que se interrumpió mi video la vez anterior. Disculpen. En Absalón tenemos este personaje joven y fatalista, quien tiene su mamá y hace lo posible por defender a la mamá y afectar a los principales por combatir al conde. La película de 2002. Después, no, a diferencia de las otras, nos dice que es su hijo.
Y vemos a Carlos Bon, que está allí como instrumento de la venganza. De la mamá que fue abandonada por este personaje, que es Thomas Woodpen. Y al mismo tiempo vemos a Sudpen, que era un campesino perdido en la mitad de la nada, descendiente de basura blanca, como se le suele llamar, de los blancos pobres que vamos a ver en todo Faulkner. Y vamos a ver cómo Faulkner, cómo Thomas Sudpen, a partir de irse a una de estas islas del tesoro, regresa a América con mucho dinero, con muchos esclavos, y hace una casa grandísima y nadie sabe de dónde. Y todos lo temen, lo admiran por su dinero, por su poder, por su casa, por su vitalidad y también porque es experto en armas, lo cual nos recuerda mucho a las actividades del Conde de Montecristo, y porque todos estamos hablando de que es la gran novela mágica fantástica, y yo, como siempre, estoy aquí de iconoclasta, y es tiempo de compararlo mediante mis alucines, que si vemos este texto, que tiene mucho de Absalón aquí, está el abogado, está la mamá, está el hijo, está el papá, que ha cometido crímenes, de lo cual sus hijos no están orgullosos. También está la hija que se quiere casar, y el papá que no la deja que ella se case con el que ella quiere, porque después resulta que ese sujeto con el que se va a casar no es quien dice, es un impostor, y lo tenemos que desaparecer, y después resulta que es su hijo, que es el hijo de Villefort, que es lo que ya vimos en Absalón. Oye, eso está en Absalón. Lo escribió Dumas, y es que dicen, y toda la gente dice, no, es que Absalón le debe todo a Cumbres Bocarnosas. Y digo, no, aquí está. La venganza, la aristocracia, el poder, las armas, la violencia, todo eso ya estaba en el Conde de Montecristo. Y Absalón está allí sin que lo imaginemos. En todos los estudios de Faulkner que he leído, nunca vi que alguno mencionara a Absalón comparado con el Conde de Montecristo. Y este personaje de las ropas afrancesadas, que es Carlos Bon, puede ser con muchos aspectos el Alberto, el hijo del conde. Y después el conde Montec, que en la película de 2002 después resulta que era el hijo del conde de Montecristo. Y después porque la mamá le dijo al esposo que el hijo nació prematuro. Y es una mejor adaptación de la historia que todas las anteriores, porque incluso en la novela se dice que nació muchos años después. Y en todas las versiones que vemos, Mercedes siempre va a ser la más malvada. Y algo que me parece demasiado ridículo, y me choca ese nombre, se oye ridículo, más que puritano, se oye pretencioso y servil. Aunque sea nombre de carro, y es español. Y en la novela siempre están diciendo, es que eso le pasa porque es que es española. Y es que en Absalón, la madre de Eulalia Bon era española. Era de ascendencia africana en una forma. Que vemos aquí también que el conde de Montecristo tiene entre sus asistentes uno que se llama Abu, su asistente afrodescendiente, y vemos aquí la chica que era griega, Aide, que era griega. En la película del 75 la ponen así como que
como mora casi, así muy oscura, pintado, como se pintaban antes las personas blancas para esos eventos de música de minstrel. Y no, aquí en el libro dicen que era griega, que era blanquísima, como las estatuas griegas, o sea, no cualquier cosa. Y pues allí se menciona a Heidi, Aide, Haidee, no sé cómo se pronuncie, ya sea en griego o en francés, cómo deba pronunciarse. En la primera, en la del 34 y luego en la del 75, la mencionan muy poco y ya después en ninguna otra versión la vi mencionada más que hasta que llegué a leer el libro. En la de 2002, no. Se muestra este lujo, se muestran estas escenas de lujo en vez de la novela que te menciona una fiesta aquí y una fiesta allá. El juez de Montecristo solo hace una sola fiesta en la casa que compra en una escena. Y esas pequeñas escenas de que compra la casa ahorra escenas, ahorra tiempo, ahorra recursos. Y sirve para avanzar muchísimo en esto. Vemos muchos de estos detalles de lujo y de la decoración del vestuario, que tal vez la de 2002 no es perfecta, lo sabemos, pero no le debe nada a la de 1975, y tal vez se tomó demasiadas licencias absurdas y hasta exageradas, que también se tomaron en cierta forma las otras por intentar resumir en menos de 2 horas 1300 páginas. No sé, tengo que ver otras ediciones, ¿cuántas tiene? Porque he visto otras que tienen letras más grandes o la hoja es más pequeña. No sé si tal vez fueron 800 en total. Yo vi una versión, me acuerdo, hace tiempo de 700 páginas, pero tenía la letra muy pequeña hace tiempo. No recuerdo ya de qué editorial. Y pues sí, y yo digo, si lo comparamos hoy con una de las novelas de Televisa, de las de antes que llegaron a durar hasta más de 1 año y medio, como la de Luna de Lobos, o todas esas, no me acuerdo cuál, que duraron esas novelas casi 2 años. Y pues si lo vemos de esta forma, estas telenovelas fueron las que dictaron las pautas de cómo se hacen las telenovelas turcas de la India, de Corea. Y la novela de Dumas termina siendo como las telenovelas que se hacen ahora. Ya lo dice el Kibalión y más cosas como era en un principio, ahora y siempre. Entonces allí tenemos estos detalles, estos rasgos. Allí tenemos que Dumas solo lo estaba intentando hacer por vender. Y te podría meter una microhistoria tras otra, tras otra. Y una subtrama y luego otra subtrama para vender y vender. Y vendió. Porque lo tenemos que ver como un producto comercial. Atraer a la gente y que siga allí leyendo y comprando. Pues entonces, sí, no es la gran obra literaria. La gran obra literaria de lo mágico y lo fantástico. No es perfecta. Hay mucha paja, como ya he dicho, muchas partes. Muchos capítulos que no le presté mucha atención y a fin de cuentas entendí lo que querían decirme. También con un vocabulario muy estilizado a veces.
no comparado con el de Faulkner, que si no le prestas atención te perdiste, pero aquí la historia se conserva, la anécdota principal se mantiene. Pero igual he leído que ese vocabulario era típico de esa época y obvio de las clases sociales a las que se dirigía Dumas. Pero al mismo tiempo, al ser una obra comercial para el público vulgar, el público extenso allá afuera, no tenía que ser un vocabulario o con términos académicos. Y sobre todo, algo difícil de decodificar. Y dicen, sí, yo estoy destruyendo la novela, pero yo con mis medios, aunque tenga tecnología, no la podré hacer así de buena. Pero sí, tampoco, también no olvidemos que soy iconoclasta. Debo decir que no es perfecta, es extensa. Y la única ventaja o desventaja por lo que se distingue es que es extensa. Y por lo mismo que es extensa, da lugar a demasiada paja. Y por eso, en ese sentido, debo decir que faltó aquí mencionar algo. La extensión. Yo no había leído nada de mayor extensión en mucho tiempo. Tomé el audiolibro del Ulises, el de Don Quijote. Y vi otros libros. Los cuentos droláticos, acá está de más de 600. Y encontré un PDF de 250, lo que el viento se llevó son más de 1400. Y lo terminé en un mes. Fueron muchas cosas. Con la diferencia que si tú lees lo que el viento se llevó, te sigues y te sigues y te sigues. Que lo que no se llevó es muy parecido a Absalón. Voy a hacer un video de eso después. Pero es la extensión. Y hay demasiados personajes que yo nunca supe que existieran. Y a veces yo me quedaba, oye, ¿qué personaje es cuál? ¿Qué personaje es cuál? Y yo me quedaba siempre con las escenas que vi en estas películas, y no. Pero ya después se repetían mucho estos personajes y un narrador decía una versión y otro otra, y te completabas con saber quién era el personaje secundario sin tener que regresar a saber quién es familia de quién. Y es obvio que por la gran extensión, cuando salió la película de 2012 saltó demasiados aspectos. Pero te ayuda a entender la idea principal. Y ya que estamos en esto, quiero hacer hincapié en lo siguiente. Lo más importante de este video es Jim Caviezel. En 3 películas de él. Y es lo que me faltaba mencionar. Y vemos cómo Jim Caviezel en las siguientes 3 películas que voy a mencionar cambia de ser el personaje diferente. Y al mismo tiempo relacionados con un ámbito en particular. La película de 2002 se volvió famosa porque allí empezó su hijo en la novela, en la película Jim Caviezel. Y se volvió Superman, que si hacemos cuentas, Superman es el hijo del conde de Montecristo. Eso es lo que le da más genialidad. Y nos acordamos después, aunque no lo identificamos al principio, que Jim Caviezel es el protagonista en La Pasión de Cristo. O sea, Superman es hijo de Jesús, no cualquier cosa, ¿no? Y vemos como Jim Caviezel, nos podemos confundir con el nombre. Antes me solía confundir con eso y me enredaba. Se ve como un niño ahí, no se ve de 16, se ve más grande, pero no se ve de 20 y tantos. Y vemos que Jim Caviezel en 3 películas
La tercera película es algo más comercial, que no hay algo más comercial que Jesús ya. Tenemos el Conde de Montecristo de 2002, donde él es apresado de manera indebida. Después creo que tenemos la de La Pasión de Cristo de 2004, de 2005. Donde obvio es Jesús y está padeciendo al máximo. Se hace en la novela muchas veces la mención de Monte Calvario y Cristo de Cristo Jesús. Y aquí tenemos la noción crística, dijera Victicor, de Monte y Cristo que está padeciendo al modo del Monte Calvario, Gólgota, como queramos decir. Ahora que estamos en las épocas de la Semana Santa, y por eso no deja de ser Montecristo. Yo quería subir este video para la Semana Santa para que se viralizara con eso de las películas de Jesús que menciono aquí. Y al mismo tiempo vemos al Conde de Montecristo en la película de 2002 que está orando hacia arriba a sus deidades. La tercera película de la que quiero hablar es Plan de Escape de Sylvester Stallone. Yo nunca me pongo a discutir sobre el director y el año. Siempre hablo del actor principal para identificar una película, porque así es como lo conocemos más. ¿Qué película sale? ¿Quién sabe? Pero la de Sylvester Stallone. Y aquí vemos cómo Jim Caviezel pasa de haber sido, al ser el preso inocente, a ser Jesús, y llega a convertirse en el dueño o el jefe de la cárcel. Y se convierte en el villano y te quedas, oye, ¿cómo es posible que en solo 3 películas, donde el tema principal, entre otros, es la cárcel, y cómo Jim Caviezel pasa de ser el personaje principal en estas películas, y cómo termina por ser no solo secundario, sino antagónico? La película de Plan de Escape la he visto entera muchas veces. Y la frase que más me asombra de todas, que tienen aquí al preso de ascendencia árabe, no es insulto, ni en rusa decimos árabes a todas las personas musulmanas, como una forma de ya aunque sean túrquicas, se dice con cariño, en buen plan, ¿no? Así como dicen a veces apache para referirse a todos los nativos americanos, sí, de Estados Unidos, sin que se diga en mala fe. Entonces, está con el chico árabe y le dice Stallone, te voy a hacer un astrolabio. Y los árabes, aquí vemos la importancia de los árabes dentro de la cultura y en la ciencia, de que él sabe cómo se usa un astrolabio. Porque así hacían los árabes, que aprendieron a medir las estrellas para hacer sus viajes nocturnos. Y me nutre mucho esa escena. Y entonces este chico árabe le dice a Jim Caviezel, el jefe de la prisión, quiero negociar contigo. Y porque el director le dice, oye, quiero que me digas quién es el preso que quiere organizar la salida. Y este musulmán dice la frase más importante, bueno, me parece la frase más genial de toda la película. Y él dice que como pago quiere hacer su oración afuera, para que su Dios lo vea.
esa frase me conmueve de todas las que se dicen en la película, porque sin importar si él es malvado, él es tomado como criminal. Incluso hay una escena por donde se insultan entre todos por más cosas étnicas. Y aquí vemos que él está mostrando su humildad porque él quiere eso. Detesto el término de humilde, lo detesto. Porque él quiere que su Dios lo vea. Aunque a él lo tomen como un fanático religioso, es poética esa frase, porque él quiere. Él muere después, en una de estas persecuciones, porque es tomado después como un personaje de relleno secundario, estereotipando su etnicidad, pero eso es lo que me llevo. Él quiere que su Dios lo vea y al mismo tiempo él quiere orar. Y los convence de que con esto de que él quiere orar. Y con este astrolabio y con ese salir a la superficie descubre que esto es un barco. Aunque Stallone descubre que es un barco, este sujeto árabe, que tal vez lo podemos ver como muy plano o muy estereotipado, y te quedas, ¿por qué usar un astrolabio? ¿Por qué usar un sextante? Prefiero decir astrolabio que sextante. Porque quiere que su Dios lo vea. Tal vez lo puede usar como manipulación étnica o demás. Pero para ellos eso es muy importante, porque ellos tienen que rezar hacia cierta dirección. Y puesto que ellos solían ser matemáticos, en esa época de la expansión del Islam, es muy conmovedor. Él lo dice como que entre esa prisión lo dejen ser. Dentro de la muy poca libertad que se le puede permitir a un preso de su condición, que al menos tenga la libertad de fe. La fe que él siente que es la libertad. La poca libertad en esos terribles momentos de la cárcel. Y me quedo con esa frase que, aunque suene muy bonita, es terrible. Y vemos como Jim Caviezel, que pasa de ser el preso que busca venganza, a ser Jesús, que es la piedad, nada que ver con la venganza, pero con todo ese maquillaje, ¿cómo íbamos a saber en ese momento que era la película que era Jesús? Que era él. Y la película de la Pasión de Cristo nunca me gustó porque no la entendí, porque tenía subtítulos. Tenía partes sin subtítulos. Pero pues todos la vemos porque pues conocemos la historia, ¿no? Y dice un amigo acá que dice, es que a mí no me gusta porque le pegan muy feo. Y demás. Y en el Código Montecristo vemos que también le pegan. Entonces aquí, en plan de escape, el tema de la cárcel, lo que más me ofende o me enoja o me sorprende es que él ahora vuelve pero como el malo. El que oprime, el que tortura, más que villano, extravillano, de que disfruta la tortura física y psicológica. O sea, como ha pasado en estas tres películas, a diferentes niveles de intensidad, hasta convertirse en el villano. Incluso puedo hacer un paréntesis aquí de que Stallone en la película tiene un nombre de código que es Porthos, que nos remite a los tres mosqueteros, y obvio a Dumas.
Y aunque también hemos visto otras películas como La Máscara de Hierro de DiCaprio, tiene ciertas partes que vemos en la obra de Dumas: el castillo, la prisión, los nobles, la monarquía, la historia de Francia. No quiero hablar de eso, solo quiero hacer una ligera mención, y quería mencionar también a Absalón, porque lo he leído muchas veces, conozco bien el libro y vi muchos aspectos de Dumas aquí. Las mansiones, los lujos, el dinero, los barcos. Si lo vemos, ambas novelas están ambientadas en el siglo XIX. Y vemos aquí muchos aspectos que nos remiten a 1821, la primera mitad. Antes de llegar a la mitad del siglo, cuando se expandiera la revolución industrial en Francia, porque dicen, vamos a invertir en ferrocarriles. Esa cosa que es lo más nuevo y revolucionario del mundo mundial, dijéramos. El telégrafo, la tecnología más moderna que hay. Y como la tenemos aquí en Dumas, que está empezando a surgir y nos resulta en esta época de telecomunicaciones y de la universalización más que globalización, pues nos sorprende. Antes de que esta revolución industrial nos lleve a la guerra civil, y cómo empezó todo por la guerra de Napoleón. Y mientras leía aquí esta época del cambio, la época de Napoleón, no dejaba yo de pensar en la película y en la novela de la Cartuja de Parma, que yo la llamo la Casucha de Palma. Y pues como dije, esas son los... Bueno, me recordó la Cartuja de Palma porque te habla de que el personaje, que era joven como el hijo del conde, que anda aquí, se mete en problemas, y porque él quiere tener aventuras, y todo esto ocurre, todo este aspecto, que las obras sí salieron en momentos parecidos y se exalta mucho la obra y la historia de Napoleón, y pues vemos parte de eso. Pero sí, como ya comentamos, vamos a concluir con esta sesión, ya nos extendimos, y pues no olviden comentar, suscribirse, si no les gustó algo, déjenmelo saber en los comentarios, porque tenemos mucho de qué hablar todavía, y pues el video da lugar a más, y tenemos que seguir con esto, ver más aspectos, hacer, como ya les dije, esto es para acercarnos a la novela, y de fans hacia fans de los libros, y de la filmografía que alusiva a los libros, pues cómo podemos acercarnos, y ya sea de algún medio al otro, y pues pasar solo de la anécdota, y pues es... o sea, la novela da para más, hay muchos videos aquí, pero pues yo lo intento hacer de mi propia perspectiva, de mis propias lecturas, de mis propias apreciaciones de las películas, para que lo entendamos. Y si nos, como yo les digo en todas mis películas, en mis resúmenes de películas de Crichton, para que si te gusta una, te acerques a la otra, porque son temas parecidos, y pues vamos a ver todo esto. Y pues bueno, vamos a concluir aquí la grabación, el video. Vamos a intentar subir más. Estoy leyendo otros textos, y pues queremos que sigamos con las lecturas, y pues que den más
publicidad a mis textos y a los textos que menciono aquí.